Amén, y amén. Muchas gracias, hermano Daniel, y gracias a todos los participantes. La verdad que ha sido un servicio dominical bastante hermoso. Estoy muy bendecido porque es el día que nosotros tenemos como iglesia para adorar de una forma unánime a nuestro Dios, Salvador y Creador. Sí, la verdad es que estoy muy emocionado por compartirles la palabra de Dios, porque le decía a mi esposa, a Aris, le decía, amor, me siento emocionado, me siento bendecido con este tema, no sé por qué, no lo sabía antes, no había asimilado todo esto antes. Y en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de confinamiento, de duda, de incertidumbre, de que no sabemos realmente qué es lo que está pasando, cómo está pasando, por qué está pasando, creo que nos bendice mucho tener en cuenta que la verdad de Dios permanece, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, de que podemos contar en su palabra que sus promesas nunca cambian, no cambian porque seamos buenos, porque seamos malos, sino porque es un Dios que es fiel a su palabra. Así que sin mucho más preámbulos, los invito a que podamos disfrutar de este maravilloso momento que tenemos de compartir la palabra de Dios. El hermano que estaba haciendo la lectura bíblica comenzó con este versículo. El hermano Julio decía en este salmo, que es el Salmo 18, 1 al 2, dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Y quiero que medites bien en estas características, porque lo que vamos a hoy a compartir es que tenemos a un Dios que no solamente tiene estas características, sino tiene un montón de características que nos ayudan a nosotros en esta vida que tenemos en la tierra. Y para comentarte un poco acerca de ese Dios, quiero comentarlo un poco porque tal vez aquí hay personas que nos visitan por primera vez y tal vez hay personas que es la primera vez que se le habla de Dios. Entonces, generalmente por herencia de nuestros padres conocemos a Dios como Diosito, como Padre Celestial, como el Señor, unos le llaman también Jehová, otros simplemente le decimos Dios y es como una tradición. Generalmente no sabemos cómo lo decimos, pero lo conocemos así a Dios. Y hoy justamente quiero hablar de este tema, los nombres de Dios, los nombres de Dios. ¿Cómo se muestra Dios a través de su palabra? ¿Cómo se manifiesta? Esta pequeña reflexión que tenemos la compartí el día jueves con los hermanos en el momento de la oración, que tenemos ese espacio. Y no sabía a profundidad completamente todo lo que había involucrado. Cuando me fui adentrando en este tema, me di cuenta que Dios a través de su palabra nos muestra diferentes facetas, características. Es un Dios que sana, es un Dios justo, es un Dios de paz, pero hoy vamos a ver de dónde proviene ese nombre, por qué proviene, qué significa, qué representa. Entonces, justamente en esto quiero compartirles, primeramente, que el Dios que conocemos, su nombre empieza con 4 letras que son en hebreo. Estas letras las podemos ver acá abajo en la izquierda. Son conocidas como tetragramatón y son 4 letras en hebreo que traducidas al latín vendría siendo YHWH. Tetragramatón es eso, significa palabra de 4 letras. Luego esta palabra pasa a ser Yahvé, ¿ok? Y aparece unas 5410 veces en la Biblia, en la Biblia hebrea. Luego de Yahvé a nuestro castellano, a nuestro español, se traduce como Jehová. O sea, miren toda esta línea de traducciones para que podamos llamarlo a Dios Jehová. Y a veces me pongo a pensar en cuántas veces nosotros pudimos mandar un mensajito a la gente, Dios te bendiga con D minúscula. O sea, miren todo lo que pasó para que Dios pudiera tener un nombre para nosotros. Y el primer nombre que quiero compartir con ustedes es Yahvé, Jehová, pero Yahvé como Yahvé Jireh. Y este nombre viene de aquel momento en donde Abraham se le menciona o menciona al monte Moriah, Yahvé Jireh. El monte Moriah era un monte en donde Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo. Como pueden ver en la imagen, tenía ya, pues, vamos a decirlo así, como un cuchillo, es una representación igual.
Y cuando estaba a punto ya de sacrificarlo, un ángel de Dios le dice, detente, no lo hagas. Y en ese momento había un cordero enredado y Dios proveyó ese carnero, ese animalito, para que en vez de su hijo fuera sacrificado el animal. Entonces ese animalito fue el sustituto del sacrificio de Isaac. Es interesante porque Dios en ese momento proveyó de ese carnero en sustitución de ese sacrificio. Y dice la palabra en Génesis 22:14, vamos a estar viendo muchos versículos, sería bueno por ahí que los anotaras, por tiempo no los puedo desarrollar todos. Dice la palabra, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es interesante ver porque en ese mismo monte, mucho tiempo después, en ese mismo monte de Moriah, se iba a levantar lo que era el templo, la estructura física en donde iba a habitar Dios. En ese templo lo hizo el rey Salomón, hijo del rey David, y allí iban también a hacerse sacrificios de animales, la gente iba a acudir a este lugar para poder ser expiado de sus pecados, para que ese animalito pudiera ser quemado, para que la persona pudiera ser librada de sus pecados. Es por eso, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, o moría el animalito o moría la persona. Entonces, ofrecían eso. Y la representación de esto, de lo que fue la provisión de Dios de un cordero, de un carnero, fue que también ese sacrificio iba a tener una figura de Jesucristo. Jesucristo iba a ser aquel carnero, aquel cordero que iba a Dios a proveer para que pueda rescatar a la humanidad entera. Y ya no iba a ser más sacrificios de animales, sino el sacrificio del mismo Hijo de Dios como sustituto de nosotros. Y John Aguirre tenía que estar en la cruz, ya no lo iba a estar, sino que iba a estar el Cordero de Dios. Yahvé, Rafa, es el segundo nombre que vamos a ver en esta mañana y significa Jehová es tu sanador. Y este nombre aparece por primera vez en la Biblia, en la historia, en donde el pueblo de Israel se queja contra Moisés porque habían aguas amargas en ese peregrinaje en el desierto y ellos querían tomar agua, había desierto, tenían sed. Entonces Jehová endulzó para ellos las aguas a través de Moisés cuando tiró una especie de arbusto y las aguas en ese momento, después de ser amargas, pasaron a ser dulces. Entonces, todo esto también apuntaba al Mesías, apuntaba al gran sanador. Cuando sanó las aguas de esta amargura, también apuntaba a Jesús como sanador. Él iba a sanar a los ciegos, iba a levantar a las personas que no podían caminar, iba inclusive a resucitar personas, a limpiar leprosos. Está bien limpiarlos, ¿no? Está bien decir, bueno, sé sano, pero tocarlos, eso iba a otro nivel. No solamente los quería sanar, sino que se preocupaba por ellos. Jesús, el sanador. Dice la palabra en Isaías 53:4, en la versión internacional, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Imagínense la relación. Y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y en el versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Yahvé, Rafa, Jehová es tu sanador, la gran simbología que tiene con Jesús, que es el Hijo de Dios, mucho tiempo después, cuando Dios sanó en las aguas amargas. Yahvé Nisi significa Jehová es mi bandera. Tal vez no conozcas mucho esta historia en la que aparece esta figurita acá al lado, pero el que está allí con los brazos extendidos es Moisés. Moisés está con una vara. Esa historia la puedes ver en Éxodo capítulo 17, de versículo del 8 al 16, porque en ese momento se estaba librando una batalla entre el pueblo de Dios y los amalecitas. Entonces, estaba pasando eso porque el pueblo se estaba quejando de que ni siquiera había agua amarga, ni siquiera había agua. Y entonces Dios perdona esta murmuración, vamos a decir esta queja, perdón, constante, y le da la victoria a ellos. Dice la palabra de Dios en Romanos, versículo 8:31, dice, ¿qué pues diremos a esto?
si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la razón por la cual Moisés estaba con los brazos extendidos es porque fue una orden directa de parte de Dios en que mientras él tuviera los brazos extendidos, el pueblo iba a ganar. Si él bajaba los brazos, el pueblo iba a perder. Entonces ahí vemos a dos personas también que lo están ayudando para que la victoria repose. Vemos que Dios da la victoria, pero hay que hacer algo. O sea, sí, va a pelear, pero no va a pelear por ti, va a pelear contigo. Entonces, en ese momento, allí Moisés llama a ese monte, a ese lugar, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Bien, Yahvé Shalom es otro nombre que se conoce a Dios. Jehová es paz, es lo que significa. Yahvé Shalom, esto es un nombre quizás un poco más conocido. Resulta ser que después de 200 años de la muerte de Josué, aquel gran hombre que hizo que entrara el pueblo judío a Canaán, una generación se levantó después de él. 200 años pasaron, fue mucho tiempo, pero esa generación no conocía a Jehová Dios, lo había olvidado. Y puede pasar, puede ser que estemos nosotros en el servicio dominical, tengamos 30 años siendo cristianos y se nos olvide quién es Dios. Puede suceder. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Habían olvidado la provisión de Dios para la humanidad, Yahvé Jireh. Habían olvidado la sanidad que Dios les daba, Yahvé Rafa. Habían olvidado la victoria que tenían a su alcance a través de este gran nombre, Yahvé Nisi. Y la palabra de Dios dice que Dios en su misericordia, en un acto de gracia, los perdona y promete paz a través de Gedeón, que es otro gran hombre que Dios usó. Dice, pero Jehová le dijo a Gedeón, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy. Impresionante. Yahvé Sebaot es otro nombre que se conoce a Dios a través del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de esta característica de Dios, vemos que es una característica que se le da a Jehová de los ejércitos, que no solamente es un Dios de paz, sino que también es un Dios de guerra, pero contra la gente que se levanta ante su pueblo. Y vemos esto en la gran historia de David y Goliat. ¿Quién no conoce esta historia? David y Goliat. Un muchacho que se enfrenta a un hombre experimentado en batalla, en guerra, que tenía una armadura, que tenía una espada. David, siendo un pequeño joven, pastor de ovejas, logra derrotarlo, pero no lo derrota por sus propias fuerzas, sino lo derrota por el poder de Dios, porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17:45. Primer libro de Samuel 17:45 en esta versión. Entonces dijo David al filisteo, a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Nada más y nada menos, así le dijo al filisteo. Así que no necesitaba armadura, no necesitaba realmente una espada, tenía a Dios de su lado. En el segundo libro de Crónicas, versículo 18 al 18, dice la palabra, entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Así que Dios no solamente Dios de un ejército humano, de personas que podrían en aquel momento luchar para ganar batallas, sino que también es comandante supremo de los ejércitos del cielo. No me imagino cuántos ángeles, cuánto es el número del ejército de los cielos de Jehová. Es muy hermoso saber esto. Y me hace también pensar en Jesús. Jesús decía, lo pongo en rojo porque son palabras del Señor, dice, mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. Contestó Jesús, si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Este otro nombre, Yahvé Roí, Jehová es mi pastor. Este nombre aparece por primera vez en la Biblia, en aquel Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. David compone este maravilloso salmo muy probablemente cuando era anciano,
Y él, como hombre experimentado en esta materia, porque él fue pastor de ovejas, él sabía el cuidado tierno que tenía que tener con ellas, él sabía cómo tratarlas. Y mira lo que dice este salmo: Jehová es mi pastor. Aquí es cuando aparece esta palabra. Si vemos en la Biblia hebrea, diría Yahvé Roí, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabiendo David lo que es ser un pastor, también sabemos de un buen pastor hoy en día. Podemos conocer a David como un pastor que fue un pastor de ovejas excelente. Pero miren este gran pastor, Juan 10:14, dice Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo pareciera ser que nos apuntara a Jesús. Todo pareciera ser que, a pesar de que pasaron quizás 2000 años o 200 o 500 o 700 años después de que Dios se manifestaba en estos nombres, todo apuntaba a que más adelante iba a venir alguien que encerraría por completo todo eso, todas esas características. Yahvé Shammah, Jehová está aquí. Eso es lo que significa Yahvé Shammah. La profecía de Jeremías se cumplió. En su libro, él narra que hubo cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, un pueblo que era todo lo contrario, pagano, los obligaba a hacer cosas que no querían, pero por la desobediencia del pueblo tuvieron ese castigo. Estuvieron como esclavos en Babilonia. Aparte, el templo fue destruido, ese templo que vimos al principio, el que construyó Salomón, en donde era algo santo, algo puro. Allí hicieron desastres, mucho sacrilegio, profanación. Fue un desastre total. Fue una historia muy triste para el pueblo judío. Dios en ese momento no podía estar en el templo. No, su presencia se alejó no solamente del templo, sino del pueblo de Dios. Y el libro de Ezequiel nos presenta, los que tengan la oportunidad de leerlo, nos presenta la futura restauración del pueblo de Dios. En ese momento no iba a suceder, iba a suceder más adelante. Y también la construcción de un nuevo templo, un templo que iba a permanecer para siempre. Y la palabra de Dios en Apocalipsis 21:3 dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Es impresionante cómo ver que Dios está aquí. Ese nuevo pueblo no iban a ser solamente el pueblo de Israel, sino también los venezolanos, los colombianos, estadounidenses, los que están en África, los que están en los 5 continentes del mundo. Nuestro templo, nuestra vida, Dios iba a habitar dentro de nosotros. Y ya no iba a ser necesario un local físico para que Dios pudiera estar allí y que toda la gente fuera allí, porque allí estaba Dios. Y dice la palabra: Dios mismo estará contigo, será tu Dios. Esto se ha hecho una realidad. Todos estos nombres, Shammah, Roí, Nisi, Shalom, Shabaot, Rafa, Jireh, todos se cumplen, o en su momento específico se cumplieron y se materializaron en Jesucristo. Cuando decía en Roí que Dios está aquí, es cierto. Mateo 1:23 comenzó allí. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todas estas características fueron apuntadas directamente a Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y iba a ser prácticamente nuestra única forma de poder llegar a Dios. Y nosotros nos congregamos ahora en el nombre de Jesús. Dice en Mateo 18:20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Juan 14:14: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Somos sanos en el nombre de Jesús. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Tenemos perdón de pecados en el nombre de Jesús. En Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
y somos salvos en el nombre de Jesús. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que solamente me toca decirte que si estás acá por primera vez, si estás por segunda vez, por tercera vez, y aún no sabes cómo formar parte de la iglesia, cómo ser parte del pueblo de Dios, ser parte de estas promesas de un Dios que sana, de un Dios que está contigo, de un Dios que pelea contigo, quiero decirte que esta es la forma en cómo puedes ser salvo. Jesús vino a esta tierra hace 2000 años a cumplir todo y cada una de esas características de Yahvé, de Jehová. A pesar de ser el Hijo de Dios y no tener necesidad de nada, murió como un criminal en la cruz. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y resucitó para que darnos la esperanza a nosotros de nunca más morir si creemos en Él. ¿Y cómo hacer que este evangelio, que esta buena noticia sea una realidad en mi vida? Y es morir al pecado, morir a tu vieja manera de vivir. Y eso es muriendo a tu antigua vida, arrepintiéndote de tus pecados, sepultándote en agua en el bautismo. No es rociar, es ser sepultado. Y luego vas a resucitar al salir del agua para una nueva vida, en donde vas a ser el templo de Dios. Y Yahvé Roí va a estar allí, va a estar contigo, habitando, porque realmente Dios está contigo allí. No quiero decir con esto que no vas a asistir como iglesia. Seguramente vamos a llegar a un momento en que vamos a reunirnos todos como iglesia, pero Dios va a estar ahora contigo, de una forma en como tú nunca lo imaginaste. Así que si hay un momento especial, un momento indicado, sería este. La palabra de Dios en 2 Corintios 6:2 dice, porque Dios dice, te escuché, si estás aquí es por algo, en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchen, este es el momento preciso. Hoy es el día de salvación. Y seguramente estás escuchando esto por algo realmente muy, muy importante, porque Dios te ama. Dios ha escuchado tu ruego. No sabías qué hacer, no tienes paz, seguramente las cosas no han ido muy bien. Necesitas a Dios. Necesitas a Dios y Dios te ha escuchado en el momento preciso. Y podemos decir, mañana será otro día, pero nadie tiene garantía si va a vivir un minuto más. Así que el momento preciso de salvación es hoy. Hoy es el momento de salvación. En Caballito tenemos una pileta. Para los que están en Buenos Aires, podemos hoy en día, los que quieran hacerlo, podemos llenar esa pileta y bautizarlos en el nombre de Jesucristo, para que puedan ser perdonados de todos sus pecados y puedan recibir el don del Espíritu Santo y que puedan vivir una vida creyente, una vida cristiana, llena de promesas, llena de sanidad, llena de salvación. Voy a terminar con este último nombre, El Shaddai, que significa Dios Todopoderoso. Y este es otro de los versículos que leímos al principio, porque para Dios no hay nada imposible. Puedes decir, mírame, no me conoces, tengo pecados como no tienes idea, soy muy anciano, soy muy joven. Puedes decir la excusa que quieras, puedes decir que quizás tu vida nunca pueda ser arreglada, pero para Dios nada es imposible. Si quieres saber más de Dios, si quieres conocerlo más a fondo, si quieres aprender más de su palabra, puedes escribirme. Este es mi correo electrónico. Puedo tratar de enseñarte lo que he aprendido de Dios para que podamos descubrir juntos eso que Dios tiene preparado para ti. Y decirte también que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, te sane. Todas estas características hablan de un mismo Dios, el Dios que no cambia, que no varía. Yo puedo variar. La luna puede estar de un color, puedo amanecer con un día nublado, pero Dios nunca va a cambiar su ánimo y su deseo de salvarte, de restaurar tu vida, tu familia, tus finanzas, tu salud. Yo creo que Dios es poderoso para hacer eso y mucho más en tu vida. Cosas que oído no oyó, ni ojo vio, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que con este llamado de amor de parte de Dios, quiero que Dios bendiga tu vida. Si, como te dije, si no has conocido a Dios, si no eres bautizado, si no eres creyente, hoy es el día de salvación.
Dios está esperando por ti. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga poderosamente en este día domingo y siempre.